Lo que tenemos que hacer es llenar esta tabla que consta de 373 filas con datos que son ficticios pero que aparentan ser reales. Tenemos que indicar aquí una fecha, una hora de inicio, una hora de fin. Luego, en función de este tiempo que transcurre entre estas 2 horas, indicar acá la cantidad de horas, minutos y segundos que han transcurrido en ese lapso. Y también indicar aquí en esta última columna G el tiempo que aquí se expresa, pero solamente en segundos. Como asumimos que no tenemos conocimientos sobre macros en Excel, vamos a usar únicamente JavaScript y el resultado que obtengamos con JavaScript lo vamos a pegar aquí en las celdas de tal forma que completemos toda la tabla. Yo de este lado he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos desde la hora 10, minuto 11, segundo 10, hasta la hora 10, minuto 27, segundo 11. Decimos que han pasado 16 minutos con un segundo y que eso en segundos representa este valor de acá. La intención es que nosotros generemos filas de este tipo, pero que el lapso que transcurre sea variable. Es decir, que la cantidad de segundos que pasa entre ese intervalo cambie y que en función a ello cambien todas las columnas, expresándose siempre con este formato. JavaScript nos va a dar como resultado cadenas de texto que nosotros copiaremos y pegaremos sobre las celdas a fin de que se puedan mostrar en todas las columnas. Aquí, por ejemplo, si nosotros pegamos directamente toda esta cadena en esta celda, vemos que no ocupa los espacios que debería a los costados. Para solucionar eso nos vamos a datos, texto en columnas y vamos a indicar acá un carácter delimitador. En este caso, lo que delimita a cada columna sería el punto y coma. En función a ello, nosotros podemos dar la orden para que Excel lo distribuya como debe ser. De esta forma, cuando nosotros generemos varios datos, simplemente vamos a agarrar y pegar sobre la primera celda y la intención es que toda la tabla se llene de esta forma. Entonces vamos a empezar escribiendo nuestro código directamente en la consola de Chrome. Sobre cualquier página le damos F12 y podremos acceder a esta ventana. Si es que estamos en Windows, en otro sistema operativo debe existir otro comando que pueden buscar. Lo primero que haremos entonces será generar números aleatorios, de tal forma que nosotros indicaremos cuál es el valor mínimo y el valor máximo y nos centraremos en obtener números aleatorios en base a ese intervalo. Para ello vamos a basarnos en la función random de JavaScript. Esta función nos va a devolver siempre un número que está entre 0 y 1, pero nunca alcanzará el valor de 1. Prácticamente lo que hace esta función es darnos un porcentaje, es decir, si nosotros multiplicamos este decimal por un número, obtendremos un porcentaje de ese número, pero dado que el decimal no llega nunca a 1, nunca obtendremos el número por el que multiplicamos, sino un valor anterior. Aquí podemos ver rápidamente la documentación, donde nos dice que el valor de 0 sí puede tomarse, pero el valor de 1 no, dado que el 0 se incluye, pero el 1 es excluido. Entonces nuestra función mathRandom, por ejemplo, la vamos a multiplicar contra 3, y vamos a obtener entonces siempre un porcentaje de 3. Siempre vamos a obtener un número que va a ser menor a 3, pero nuestro resultado va a estar basado en decimales. Si queremos redondear esto, podemos usar alguna función de JavaScript. Tenemos una función llamada ceil que puede redondear al entero superior, o también podemos usar la función floor y de esta manera redondear al entero inferior, sin importar si esto es superior, por ejemplo, a 0.5. Dado que estos decimales están entre 0 y 2.999 antes de 3, si nosotros le aplicamos ceil, entonces sí que podríamos obtener el valor 3, porque el decimal puede caer, por ejemplo, 2.3, y eso se redondea a 3 cuando usamos ceil. Por ejemplo, ahora he escrito la expresión completa, vamos a hacer pruebas para ver qué números obtenemos. Como vemos tenemos 1, 2 y 3, nunca cae el 0 porque siempre estamos redondeando al entero superior.
sería extremadamente poco probable que el valor de 0 se muestre. Entonces, si queremos un aleatorio entre 1 y 3, ya tenemos esa expresión. Si queremos un aleatorio entre 1 y 7, ya tenemos también esta expresión. Entonces vamos a definir rápidamente una función, de tal forma que esta función reciba el valor de x y getRandomX nos dé un aleatorio entre 1 y x. Bueno, lo que ha pasado en este caso es que olvidé ponerle aquí el return. Si no hacemos return, entonces la función no va a devolver nada. Y ahora sí tenemos nuestra función disponible para usar. Lo que necesitamos es generar valores con este formato. Lo más general, lo más sencillo para nosotros sería generar directamente el valor final, que es la cantidad de segundos aleatorio. Y luego nosotros le podemos dar forma a este número de acá para obtener la columna previa que se expresa en minutos con segundos. Luego ya tenemos que generar una hora específica y sumarle a esa hora estos segundos y luego convertir nuevamente esa hora a este formato otra vez. Pero vamos primero por generar la cantidad de segundos y expresarlo con minutos y segundos. Ahora mismo en el escritorio acabo de crear una carpeta random y dentro he puesto un archivo HTML que hace uso de un archivo JavaScript y están definidos de esta manera. Solamente incluimos el archivo JavaScript y tenemos de este lado lo que sería el archivo JavaScript propiamente. Tenemos por ahora solamente nuestra función getRandom. La intención es que generemos nosotros valores que se van a mostrar en segundos, pero queremos que eso que obtengamos se base en dos parámetros. Primero, en una cantidad mínima de segundos y en una cantidad máxima de segundos. Entonces significa que en realidad vamos a tener una función principal que se va a ejecutar y que va a partir de dos valores. Queremos que como mínimo el tiempo sea de 15 minutos y que como máximo sea de 22 minutos. Eso significa que tenemos que generar un aleatorio que exprese 15 minutos en segundos y como máximo 22 minutos en segundos. Como un minuto consta de 60 segundos, vamos a multiplicar cada valor límite por 60 para que obtengamos estos límites en segundos. Ahora tenemos que generar un número aleatorio entre este mínimo y este máximo. Solamente para simplificar vamos a asumir que queremos generar como mínimo 1 minuto y como máximo 2 minutos. Eso significa que como mínimo tenemos que generar 60 segundos y como máximo 120 segundos. Esto dará la posibilidad de que generemos un valor que tiene 1 minuto y algunos segundos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es generar un aleatorio entre este 60 y este 120, que sería un aleatorio entre mínimo y max. Por ahora nosotros solamente tenemos nuestra función getRandom. Recordemos que getRandom nos dará un aleatorio que va entre 1 hasta x, por lo que estuvimos viendo antes. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros queremos un aleatorio entre 60 y 120. Lo que vamos a hacer en realidad es generar un aleatorio entre 1 y 60, de tal forma que luego le sumemos 60 y obtengamos un aleatorio entre 61 y 120. De esta manera tenemos casi lo que queremos. Tenemos un aleatorio entre 61 y 120, pero en realidad nosotros queremos entre 60 y 120, incluyéndolos ambos. Entonces, en vez de sumarle 60, esto está mal, hay que sumarle 59. De esta manera obtendremos un aleatorio entre 60 y 119. Nuevamente no estamos obteniendo lo que queremos. Entonces, como esto también está mal, la solución sería obtener un aleatorio entre 1 y 61, de tal forma que al sumarle 59 obtengamos realmente 60 y 120. Entonces nos quedamos con esto y decimos lo siguiente. Esto de acá sí lo podemos obtener usando nuestra función getRandom. Simplemente le sumamos 59 y ya tenemos lo que queremos. Entonces, si yo quiero un aleatorio entre 60 y 120, voy a usar mi función getRandom, le voy a pasar el valor de 61, hasta ahí ya tengo esto, un aleatorio entre 1 y 61, luego le sumo 59 y toda esta expresión
y es un aleatorio entre 60 y 120, ¿sí? Y ya está. Pero nosotros no queremos un aleatorio entre 60 y 120, sino un aleatorio entre mínimo y máximo, que son dos variables que hemos declarado. Entonces hay que hacer un caso más rápidamente para ver cómo cambia todo. Ya no queremos como mínimo 1 y como máximo 2, sino que como máximo ahora se aceptarán 3 minutos. Eso significa que como máximo aceptaremos 180 segundos. Ahora los aleatorios que queremos obtener van entre 60 y 180. Nosotros tenemos que obtener un aleatorio entre 1 y 130 para que le sumemos 59 y obtengamos como resultado un número entre 60 y 189. Aquí notamos que este valor límite superior se extiende demasiado. Eso es porque este de aquí no tiene el valor adecuado entonces. Aquí nosotros pusimos 61 porque estábamos tanteando el valor, pero la relación que encontramos es que si restamos a 120 60, habría que sumarle 1 para encontrar este valor de aquí, el que irá como parámetro en getRandom. Entonces si restamos 180 menos 60 tenemos 120, al sumarle 1 tenemos 121. Al sumarle 59 al resultado que está entre este rango, obtenemos 60 y como límite superior obtenemos justamente el valor de 180 que es el que se espera. Entonces, si queremos un aleatorio entre 60 y 180, vamos a tener que usar la función getRandom, pasarle como parámetro 121, porque esto representa un aleatorio entre 1 y 121, y sumarle 59 para obtener un aleatorio entre 60 y 180. Entonces ya podemos obtener nuestra fórmula general. Si queremos un aleatorio entre mínimo y máximo, significa que nosotros tenemos que tomar un aleatorio entre 1 y aquí viene este valor, que es la resta del máximo menos el mínimo más 1. Y tenemos que sumarle 59, no, tenemos que sumarle el mínimo menos 1. Tenemos que sumarle el mínimo menos 1 a ese resultado y obtendremos entonces lo que queremos, que es un aleatorio entre mínimo y máximo. Y esto expresado en palabras tiene sentido porque quitarle al máximo el mínimo y sumarle 1 nos da la diferencia que tienen ellos. Entonces nosotros con esto generamos un número aleatorio y luego a ese número aleatorio le damos un ligero empuje para que alcance estos valores. El intervalo que existe entre mínimo y máximo es igual al intervalo que existe entre 1 y este valor. Luego, al sumarle esto, obtenemos finalmente lo que se espera. Creo que si hubiéramos usado la función floor en vez de save, esta expresión quedaría un poco más sencilla, pero ya que estamos acá, hay que ver si funciona realmente. Entonces todo esto de acá lo podemos comentar, por ahora lo borramos. Hay que ver si es cierto esto de aquí. Vamos a generar un aleatorio entre mínimo y máximo. Para que no estemos escribiendo acá toda esta expresión, lo que vamos a hacer es crear otra función. Una función a la que nosotros le pasaremos dos valores, justamente un valor mínimo y un valor máximo. Esto de acá equivale a lo siguiente. Primero tenemos que obtener un aleatorio entre 1 y este número, y luego sumarle esto. Para obtener este aleatorio de aquí ya lo tenemos, que es la función getRandom. Entonces, tenemos getRandom y queremos obtener este número de acá. Luego a eso le sumamos esta expresión de aquí y ya tenemos los valores que queremos. Solamente falta hacer return de ese valor. Le cambiamos de nombre a las funciones para que se comprenda mejor. Una función nos va a dar un random entre 1 y x y la otra nos va a dar un random entre los dos valores que le pasemos. Entonces, según eso quedaría de esta manera. Aquí lo que podemos hacer entonces es llamar directamente a random entre y pasarle los valores mínimo y máximo y tendremos los segundos que queremos de forma aleatoria. Para que esto de acá lo podamos ver si realmente se cumple, lo vamos a imprimir por la consola. Abrimos nuestra página index.html en Google Chrome y ahora inspeccionamos con F12
para ver los resultados. Si no hay ningún resultado es porque nuestra función main, que aquí está expresada, está declarada pero no se está invocando. Entonces vamos a hacer un llamado a esa función para que se ejecute al menos una vez. Actualizamos y vamos a ver la consola. Tenemos acá el número 1031. Entonces 1031 es porque nosotros estamos considerando acá mínimo 15 minutos, máximo 22. Vamos a ponerle rápidamente 1 y 3 para que podamos saber nosotros si eso está bien o no. Tenemos por ejemplo acá el valor 162. Si vamos actualizando vamos a obtener la cantidad de segundos equivalente a 1 minuto y 3 minutos, siempre entre esos dos. Pero nosotros lo que queremos en realidad es un aleatorio entre estas dos cifras grandes. Para que podamos ver si eso realmente se cumple, esta R que está expresada en segundos la vamos a separar en minutos y segundos. Supongamos que tenemos una variable x que tiene el valor de 157, hay que convertirlo a minutos y segundos. Entonces dividimos x entre 60, obtenemos 2. Eso no nos sirve directamente. Lo que necesitamos entonces es tomar la cantidad de minutos que se puedan y luego restarle eso a la cantidad de segundos total para que nos queden solamente los segundos que son segundos. Entonces nuestra variable m, que es minutos, será 2 y ahora nuestra variable x se tiene que restar entre m por 60, quedándonos solamente 37 segundos. Eso quiere decir que nuestra variable x, que originalmente era 157, equivale a m minutos y 37 segundos. De hacer este pequeño análisis, lo que nos sirve es esta variable de acá y esto de acá. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro código, vamos a comentar aquí, convertir a minutos y segundos. Tenemos acá en minutos lo que sería el valor de R, que es la cantidad random en segundos. Luego de eso tenemos segundos que son posibles. Y ahora sí que a la cantidad total le tenemos que quitar los minutos que ya acabamos de separar. Entonces los segundos que nos quedan serían R menos minutos por 60. Con ello podemos ya imprimir aquí por la consola con un formato más adecuado. Vamos a imprimir el valor de minutos y luego de concatenarle 1 o 2 puntos vamos a imprimir el valor de segundos. Vamos a actualizar ahora la página y ver la consola y estamos obteniendo 16 minutos con 41 segundos. Recordemos que nuestro mínimo es 15 minutos y el máximo es 22 minutos. Entonces vamos a refrescar la página varias veces para ver si se mantiene en ese intervalo. Y al parecer es correcto, nunca se excede de los 22 minutos y nunca obtenemos un valor menor a 15 minutos. Siempre es 15 minutos y algo como mínimo. Entonces ya tenemos esta columna que es la cantidad de segundos R y ya tenemos esta otra columna que es cuando a R lo separamos en minutos y segundos. Ya tenemos estas dos columnas. Lo que nos falta es que generemos una hora de inicio y esa hora de inicio le sumemos este tiempo para que obtengamos la hora fin y entonces todos los datos tengan sentido. Tenemos que generar una hora de inicio con este formato. Por ejemplo, 10 horas 11 minutos con 10 segundos. La primera cifra indica la cantidad de horas que han pasado desde el inicio del día, lo que significa que tenemos desde la hora 0 hasta la hora 23. Pero hay que limitarlo porque supuestamente aquí lo que estamos llenando es un conjunto de datos de pruebas que se hacen y aunque es data ficticia, la data ficticia tiene que parecer real. Entonces la hora de inicio vamos a ponerlo que como mínimo sea las 8 de la mañana y que como máximo sean las 6 de la tarde. Entonces, un poco más abajo de esto vamos a tener nuestra hora de inicio mínima y nuestra hora de inicio máxima.
Dijimos como mínimo que empiece a las 8 de la mañana y que como máximo termine a las 6 de la tarde. Entonces a 6 le sumamos 12, tenemos 18. Esa sería nuestra hora máxima en formato de 24 horas. Entonces, lo que podemos hacer es generar una hora entre 8 y 18. Luego generar una hora, un minuto entre 0 y 59. Luego un segundo entre 0 y 59. Y ya tendríamos esto de acá, que es la primera columna. El problema de si hacemos eso es que podemos obtener horas que estén desordenadas. Es decir, si generamos las horas, minutos y segundos de forma independiente, podría aquí tocarnos el minuto 5 y aquí antes el minuto 31. Y lo que queremos en realidad es que sean datos aleatorios pero secuenciales. Como queremos que sean secuenciales, lo que vamos a hacer es generar el primer valor, o más bien dicho, partir del límite inferior y sumarle una cantidad de segundos aleatoria, de tal forma que cuando termine esta primera prueba, en esta hora de acá, unos cuantos segundos después inicie la siguiente con su correspondiente duración y luego unos cuantos segundos después inicie su siguiente prueba con una cantidad de duración también variable. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora ha sido programar la duración de forma variable y tenemos ya el formato en minutos segundos y el segundos y la cantidad en segundos total. Para que esto sea más sencillo tenemos que manejar todo con un mismo formato. Vamos a considerar todo en segundos y cuando tengamos que mostrar con un formato determinado convertiremos los segundos a horas, minutos y segundos, pero siempre vamos a manejar segundos para que podamos tener una misma unidad para todas nuestras variables. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos segundos pasan desde el inicio del día hasta que son las 8 de la mañana. De esa manera tenemos una cantidad de segundos inicial desde que empezó el día que va a ser igual a, por ejemplo, estas 8 horas, pero por 60 lo convertimos a minutos, por 60 más lo convertimos a segundos. Y de la misma forma tenemos nuestra cantidad de segundos final, que es lo que como máximo puede ser para que una prueba inicie. Nos basamos para ello en la hora máxima y de la misma forma lo multiplicamos por 60 dos veces para convertirlo a segundos. Entonces, aquí tenemos las 8 de la mañana y aquí tenemos las 6 de la tarde. La idea es que empiece no a las 8 de la mañana en punto, sino unos cuantos segundos después. Luego, dure una cantidad de segundos determinada. Luego, unos cuantos segundos después, inicie otra prueba. Esa otra prueba va a durar también una cantidad de segundos determinada. Cuando finaliza, pasan unos segundos para que inicie otra prueba, que va a tener también una cantidad de segundos determinada de duración. Pero cuando se exceda, cuando el final de la prueba exceda la cantidad final, ya no deben hacerse más pruebas ese día. Para que todo esto se comprenda mejor, lo que haremos ahora será llevarnos todo esto de acá. Todo esto de acá va a ser una función que nos va a devolver a nosotros una duración aleatoria para la prueba. Simplemente tenemos que llamar a la función duración random y esta función nos va a dar a nosotros como resultado lo que sería la cantidad en segundos de lo que dura cada prueba de forma aleatoria. Por ahora todo lo que es formatos lo comentamos. Cada vez que necesitemos una duración aleatoria de lo que duran las pruebas, llamaremos esta función. Entonces aquí ya podemos empezar con un bucle que a nosotros nos va a permitir simular un día donde un científico está haciendo pruebas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: mientras que la cantidad de segundos inicial sea menor a la final, es decir, todavía no exceda las 6 de la tarde, nosotros vamos a poder continuar haciendo pruebas. De hecho, puede que sumando una prueba termine a las 5 de la tarde
con 59 minutos y luego hagamos otra prueba más y nos pasemos de las 6 de la tarde. Bueno, en ese caso no importa mucho, porque algunas personas suelen trabajar un poco más de lo que inicialmente plantearon. Entonces no hay que ser rígidos en ese aspecto, simplemente vamos a iniciar acá con nuestro bucle. La idea es que nosotros vayamos imprimiendo por consola la hora, minuto y segundo en que se hacen las pruebas, para que nosotros en lenguaje humano lo entendamos. Para que eso sea posible tenemos que crear nuestra función que convierta una cantidad de segundos desde la hora 00 en horas, minutos y segundos transcurridos desde la hora 00. Entonces vamos a crear una función llamada horas, minutos y segundos, que va a recibir simplemente una cantidad de segundos y nos va a devolver todo el formato adecuado. La lógica va a ser bastante similar a lo que planeamos antes y que aquí está comentado. Tomamos los minutos que caben y se pueden tomar desde la cantidad total de segundos. Y luego restamos esos segundos para que esos minutos ya no se consideren. Lo tomamos de esta manera. Si hacemos esto, toda la cantidad de segundos la hemos convertido en minutos con segundos nada más. Es decir, en vez de decir empezado a las 8 de la mañana con 0 minutos, estaríamos diciendo empezado a los 240 minutos o a los 480 minutos desde que inició el día, con tantos segundos, pero sin decir la cantidad de horas. Es decir, ahora mismo estamos diciendo esto de acá. No estamos diciendo empezó a las 8 horas con 5 minutos y 3 segundos. Estamos diciendo empezó a las 8 por 60 más 5 minutos con 3 segundos. Lo que tenemos que hacer es este número que ahora lo tenemos completo en la variable minutos, separarlo y obtener horas y luego minutos. Entonces repetimos algo bastante similar a lo que teníamos antes. Vamos a ver cuántas horas tenemos disponibles en los minutos que tenemos ahora. Y luego a esos minutos le vamos a quitar las horas que acabamos de separar. Por lo tanto nos quedaría la misma cantidad de minutos que teníamos, pero restada en la cantidad de horas que acabamos de separar. De esta manera, para devolver el formato, devolvemos primero las horas, le concatenamos unos dos puntos, le concatenamos los minutos y por último le concatenamos los puntos y los segundos. Para que no sea muy complejo al inicio, no vamos a esperar un tiempo entre el fin de una prueba con el inicio de otra. Vamos simplemente a hacer pruebas y pruebas y pruebas de forma aleatoria una tras otra sin que pase un segundo. Y luego le vamos a añadir ese intervalo, ese tiempo que pasa entre cada uno. Entonces quiere decir que aquí vamos a imprimir, se inició una prueba a las, y aquí ponemos las 8 de la mañana, pero las 8 de la mañana lo tenemos en ese inicial. Para convertirlo vamos a usar nuestra función horas, minutos, segundos y pasarle ese inicial para que lo convierta con el formato adecuado. Se inició una prueba a las tal y finalizó. Se supone que finalizó una cantidad de segundos después. Entonces ese inicial ya no será ese inicial, sino que habrá aumentado su valor de segundos en base a una duración random. Y entonces el mensaje mostrará finalizó a las, imprimimos la misma variable, pero a pesar que es la misma variable ya tiene otro valor, que ha aumentado en una cantidad aleatoria de segundos. Esto hará que para la iteración siguiente ese inicial tenga un valor mayor y ahora va a iniciar la prueba justamente en la misma hora que terminó la prueba anterior. Aumentará su duración y veremos cuándo finaliza y la prueba que sigue iniciará justo en la misma hora que terminó la prueba anterior. Y esto va a finalizar solamente cuando ya se excedan las 6 de la tarde por alguna razón. Cuando una prueba termina a las 6 y 5, por ejemplo, ya va a dejar de hacer pruebas. Hasta aquí vamos a guardar y ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos todo un historial. Vemos de que inició una prueba a las 8 en punto, finalizó a las 8 y 20 con 8 segundos. A esa misma hora inició la prueba siguiente
que finalizó a las 8:39 con 47 segundos. Esa misma hora inició la prueba siguiente, finalizó a esta hora y así. Como vemos, la duración que tiene cada prueba es aleatoria y depende de esta función, que siempre nos va a dar una duración entre 15 y 22 minutos, donde la cantidad de segundos varía entre ellos porque nos hemos basado todo en segundos. Y el detalle que debemos tener en cuenta es que cuando los minutos son de un dígito no estamos poniendo un cero delante, eso es simplemente cuestión de formato que lo podemos agregar acá. Lo que nosotros devolvemos cuando damos formato es la cantidad de horas concatenada con 1 o 2 puntos, concatenada con minutos, con 2 puntos y con segundos. La idea es que si segundos es menor a 10, es de un dígito, en ese caso devolvamos un 0 concatenado a la cantidad de segundos. Y si no, simplemente devolvamos segundos, ¿sí? O más bien dicho, para que esto se comprenda más, vamos a crear acá una variable, segundos con formato. Aquí tendremos la cantidad de segundos con el 0 adelante cuando corresponda, porque estamos usando el operador ternario que nos dice lo siguiente. Si la cantidad de segundos es menor a 10, le ponemos un 0 delante y si no, devolvemos la cantidad tal cual. Esto mismo lo repetimos para minutos y horas. De tal forma que tenemos ahora minutos formato, que se basa en la variable minutos, y tenemos también horas formato, que se basa en la variable horas. Y cuando devolvamos nuestro resultado con un formato total, devolveremos las horas con formato, es decir, con el 0 cuando corresponda, y los minutos con formato, es decir, con el 0 cuando corresponda. Por último, segundos formato. Si nosotros actualizamos nuevamente nuestra página, vemos de que ahora la hora 8 se muestra con 2 ceros para los minutos y 2 ceros para los segundos. Y de la misma forma, así, por ejemplo, acá tenemos minuto 9 con un 0 delante. La última prueba vemos que finalizó a las 6:07 minutos, por lo que mencionamos que se puede pasar un poco. Si quisiéramos que no se exceda, habría que considerar aquí un valor más para que la condición cambie. Pero no es nuestro caso. Solamente aquí lo que nos falta es que haya un espacio de espera entre una prueba y otra, porque cuando haces una prueba inmediatamente no puede empezar la otra. Hay unos segundos de retraso mientras se toman apuntes, tal vez. Entonces, la prueba tampoco va a empezar a las 8 en punto. La prueba inicia en ese inicial, pero más un retraso. Vamos a tener una función que nos va a dar una duración de retraso aleatoria. Entonces, esto no va a iniciar a las 8, sino 8:05 tal vez. Va a durar una cantidad aleatoria de tiempo y finalizará a esa hora. Cuando pasemos a la iteración siguiente, no vamos a empezar a la misma hora que finalizó, porque le estamos sumando un retraso que también es aleatorio. En general tenemos dos duraciones que son aleatorias. Lo primero es el retraso que hay entre una prueba y otra, y lo otro es lo que dura la prueba en sí. Para no estar creando más funciones, mejor vamos a generalizar nuestra función que se llama duración random, y eso lo aplicaremos en ambos casos. Queremos que nuestra prueba dure entre 15 y 22 minutos y que el retraso que ocurre dure entre 2 y 6 minutos. Entonces duración random ahora se debe adecuar para que reciba dos parámetros, mínimo y máximo, en vez de definirlo dentro de la misma función. Por lo tanto aquí ponemos min, max, y aquí las variables van a desaparecer. Todo lo demás debe continuar igual. Finalmente actualizamos y ya tenemos lo que esperábamos. Vemos que la primera prueba inició a las 8:05, finalizó a las 8:22. La prueba siguiente no empezó ahí mismo, empezó a las 8:28, finalizó a las 8:45. La siguiente empezó a las 8:50, luego de unos 5 minutos más o menos, y finalizó a las 9:09. Y así podemos ver que la última prueba del día finalizó a las 6:01 minuto. Ya tenemos datos ficticios que aparentan ser un poco reales, o más bien dicho, que aparentan ser reales. No habría forma de identificar eso con uno que ocurrió en la realidad. Aunque ya tenemos nuestra lógica desarrollada, el objetivo final es
que lo pongamos de este lado. El problema ahora es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una cantidad de pruebas que es variable. Algunos días se pueden hacer más pruebas que otros días. Tal vez no cambie mucho, pero de todas formas un día puede que se haga una, dos, hasta tres pruebas tal vez, más que en otro. Entonces si agarro y tomo estas pruebas, las copio y las pego de este lado, estas columnas van a tener sentido, pero no se van a relacionar muy bien con la fecha que aquí está, porque puede que se hagan, digamos, 30 pruebas y esta fecha de aquí se repite 50 veces. Estaríamos empezando otro día y la fecha de acá seguiría diciendo 11, por ejemplo. Entonces lo adecuado es que a este algoritmo le añadamos una columna más, que es la columna fecha. Ya tenemos nosotros un bucle que itera y hace pruebas en un día. Tenemos ahora que ponerle un bucle que encierre a este para que haga pruebas durante varios días, empezando de una fecha determinada y terminando en otra fecha posterior. Aquí sí tenemos que hacer uso de alguna variable específica de JavaScript para trabajar con fechas. No podemos hacer este manejo a bajo nivel como he estado haciendo ahora porque algunos días, algunos meses tienen más días que otros. Si no fuera así y todos tuvieran 30 días, entonces sí que podríamos tener nuestra variable día, nuestra variable mes y nuestra variable año. El formato que tenemos ahora se comprende bastante bien, pero lo que necesitamos para ponerlo en el Excel es este formato de acá. Por lo tanto vamos a comentar estos console log para imprimir lo que necesitamos justamente. Vamos a crear una variable llamada fila que va a ser una cadena vacía. Aquí nosotros imprimíamos la fecha en que se inició, perdón, la hora en que se inició, con minutos y segundos. Eso de allí vendría a ser esto de acá. Entonces, esto es lo primero que vamos a concatenar en nuestra variable fila, de esta manera. Luego de eso nosotros mostrábamos la hora a la que terminaba todo, a la que terminaba una prueba. Y usábamos la misma expresión porque la variable inicial cambiaba. Entonces vamos a concatenar nuevamente ese inicial a la misma variable que ya tenemos, pero le vamos a añadir algo, que es algo que no tenía, que es justamente un punto y coma adelante y un espacio, para que imprimamos esto y luego esto. Luego de eso de allí tenemos que seguir concatenando más. En este caso vamos a concatenar un punto y coma, un espacio, y aquí tiene que ir lo que se muestra de este lado, que es la cantidad de segundos que dura la prueba, pero expresado en minutos y segundos, y aquí sí en segundos solamente. Esta cantidad de segundos que dura la prueba es este aleatorio que tenemos acá. Entonces lo vamos a guardar en una variable sprueba, que es la cantidad de segundos que dura la prueba. De tal forma que lo podamos seguir usando acá, pero a la vez también lo podamos mostrar de este otro lado. Estamos mostrando los segundos que van al final, nos falta solamente esto que está al medio. Entonces vamos a mostrar aquí el mismo valor de sprueba, pero en minutos con segundos, sin horas. Arriba nosotros tenemos nuestra función horas, minutos, segundos. Tenemos que tener una función bastante similar, pero llamada solamente minutos, segundos, que recibirá una cantidad de segundos determinada. Y eso nosotros ya lo hemos hecho antes, que es esta parte de acá. Es esta parte de acá. Tomamos los minutos de los segundos y le restamos a los segundos los minutos tomados, obviando estas dos líneas de código que separan horas también. Como queremos seguir usando el formato de los dos dígitos, vamos a llevarnos también estas dos variables para que minutos y segundos se expresen como es debido, y luego vamos a responder con este formato final, pero sin las horas, solamente minutos con segundos. Por último, lo que vamos a imprimir es nuestra variable llamada fila, que tiene la concatenación de todo lo que hemos hecho antes. Al actualizar la página, este es nuestro resultado. Inicia la primera prueba a las 8:04 termina a las 8:26. Han pasado entre estos dos 21 minutos con 59 segundos, lo cual equivale a 1319 segundos de duración de la prueba. Ya podemos agarrar esto de aquí y pegarlo en el Excel, pero
Lo malo es que si lo copiamos aquí en la consola, se está copiando también el texto que está a la derecha. En vez de imprimir en la consola, vamos a imprimir sobre nuestro documento HTML, exactamente en la etiqueta body. Aquí nosotros le vamos a concatenar los resultados de cada iteración, solo que como es HTML lo que imprimimos, tenemos que concatenarle un salto de línea para evitar de que salga todo. Al actualizar la página, este es nuestro resultado. Para que nosotros usemos lo que son fechas, vamos a usar new date y de esta manera vamos a obtener una fecha. Lo que vamos a necesitar para usar esta herramienta es principalmente tener un mecanismo para convertir este date en lo que es una fecha expresada en este formato con días /mes /año, y también que tengamos un mecanismo para sumarle días a este objeto date. Felizmente existe Stack Overflow. Aquí tenemos una función que nos va a convertir un objeto date en un formato de esta forma, y de este otro lado tenemos un aporte muy bueno de una persona que le añade un método a date para que nosotros lo podamos usar fácilmente así. Usando addDays ya le estaríamos añadiendo días a este objeto date, gracias a que él sobrescribe una de las funciones de la clase date usando esto de aquí, conocido como prototype. Vamos a probar aquí en nuestra consola de desarrollo para ver qué tan bien funciona. Por ejemplo, vamos a definir esta función convertDate y ahora vamos a llamarla y le vamos a pasar un objeto date. Y pues funciona bien porque hoy es 28 de enero del 2017. Esta función nos va a ayudar mucho. Y aquí tenemos esta otra de acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a añadirle una función más a los objetos date. Y ahora vamos a ver si podemos a nuestro date, que es la fecha de hoy, sumarle, por decir, 3 días. Le estamos sumando 3 días. Hay que guardarlo en una variable para que luego podamos ver su formato. Usando la función convertDate. Allí está. Después de 3 días del 28, llegamos al día 31 de enero. Y al parecer, viendo el calendario, eso es cierto. 28, 29, 30 y 31. Para estar totalmente seguros, le vamos a sumar ahora sí, en vez de 3 días, 5 días. Y luego vamos a convertir para ver el formato. Y correctamente se ha pasado al mes de febrero, exactamente hasta el día 2. Estas dos funciones nos van a ahorrar mucho tiempo. La primera es esta, para darle formato, y la segunda es esta de aquí, para añadirle la función addDays sobre la clase date. En Stack Overflow siempre vamos a encontrar snippets de código que nos van a ser bastante útiles, pero la lógica la tenemos que aportar nosotros. El día 1, el primer día en que empiezan a hacerse las pruebas, será la fecha de hoy. ¿Cuándo va a finalizar? La verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que necesitamos nosotros solamente 373 datos, no más. Entonces vamos a tener una variable llamada datos generados o filas generadas. Inicialmente no tenemos ninguna fila generada. Cada vez de que se haga una prueba y se imprima, vamos a tener una fila generada más. Por tanto, le sumamos un valor aquí. Y nuestro bucle general no consiste en comparar dos fechas, sino más bien en generar la cantidad de datos que queremos. Mientras no generemos los 373 datos que queremos, vamos a ejecutar todo este while. Recordemos que este bucle while lo que hace es generar pruebas para un día determinado, entre las 8 y las 6 de la tarde. Todas nuestras filas por ahora empiezan siendo una cadena vacía. Ahora ya no será una cadena vacía al inicio de cada prueba. Serán más bien el formato del día 1, que lo tenemos de esta manera. Entonces lo que vamos a imprimir sería aquí la fecha, punto y coma y todo lo demás. Por ejemplo, empezaría de esta manera. La idea es que aquí, que no le concatenamos nada, si le pongamos ahora su punto y coma y un espacio. Luego de que se hayan hecho pruebas durante todo este día, tenemos que sumarle unos días al famoso día 1.
Si queremos sumarle solamente un día, usaremos la función addDays pasándole 1. Pero nosotros queremos que las pruebas no se hagan todos los días, sino que de vez en cuando demore entre 2, 3 hasta 4 o 5 días. Entonces le vamos a poner acá un getRandom. Bueno, en este caso nuestra función es random entre 1 y 5, por ejemplo. Esto debería funcionar, pero debemos tener en cuenta que es probable que cuando termine un día ya se hayan hecho 372 pruebas. Entonces esta condición permitiría que sigan haciéndose las pruebas, pero en el otro día podrían pasarse y hacerse muchas más de las necesarias. Pero vamos ejecutando de a pocos. Lo primero que todo es que ya que estamos, hay que añadirle también esta columna de acá con el número correlativo que empieza desde 1. Entonces aquí sería de esta manera lo que estamos buscando lograr. Ya no empieza desde la fecha con formato, empieza desde el número correlativo y a ese número correlativo se le va a concatenar un punto y coma con un espacio y luego la fecha. Aquí tiene que ir el número correlativo. Filas generadas al inicio será 0, pero si nosotros le sumamos 1, será 1. Ahora mismo he ejecutado este código en Chrome y Chrome ha detenido todo, incluso ha dejado de responder. He tenido que cerrarlo, abrirlo en Firefox y también se ha puesto bastante lento hasta que me mostró una ventana que me permitía hacer debug de JavaScript e ir paso a paso. Allí me di cuenta que esta lógica que está acá, está incorrecta. Entra en un bucle infinito aunque no lo parezca. Lo que pasa es que la variable s inicial en este bucle aumenta por las pruebas que se hacen y termina cuando se pasa de las 6 de la tarde. Pero cuando este bucle finaliza y vuelve al general, el general va a seguir entrando en la iteración porque no se han generado todavía las pruebas requeridas. Pero el bucle de adentro no hará nada porque inicial ya quedó superando a final. Entonces la solución es que inicial vuelva siempre a tener este valor que se le da al inicio. Inicial, cada vez que inicie el día, debe partir desde las 8. De esta manera. Vamos a ponerle aquí que queremos 373 pruebas. Pero como les comenté antes, es posible que nos pasemos de este valor porque las pruebas que se hacen por cada día podría quedar faltando una y al día siguiente hacer más de la que se necesitaban. Si actualizamos vemos que como resultado tenemos 378 pruebas. Si volvemos a actualizar son ahora 381 pruebas. 379 ahora. Siempre vamos a obtener lo que hemos pedido, pero puede que se obtenga más. Si queremos solucionarlo, siendo drásticos, sería que este bucle de aquí lo pongamos como un bucle infinito y que nosotros finalicemos la función cuando lleguemos a la cantidad exacta que esperamos. Cada vez que imprimimos una fila, aumentamos un valor a nuestra variable filas generadas. Si alcanza el valor exacto de 373, con un return finalizamos toda nuestra función main. De tal forma que si ahora actualizamos y vamos al final de la página, que tenemos exactamente 373 filas generadas. Y por más que actualicemos varias veces, siempre será esta la cantidad de pruebas realizadas. Ahora sí que ha llegado el momento que todo el mundo esperaba, que es copiar todo esto y venirnos acá a Excel para pegarlo en la primera de las celdas. Todo el valor se ha pegado en la primera columna, pero vamos a hacer lo que hicimos hace un momento, a aplicar un delimitador que es el punto y coma, y de esta manera obtener lo que se quería. Nosotros empezamos a hacer pruebas desde el día 28 de enero y curiosamente tenemos que terminamos también el 28. Esto en realidad vendría a ser un error. Lo más probable es que este addDays agregue días a día 1, pero agrega y esto devuelve el día que es luego de esa suma, pero no está afectando a la variable día 1. Entonces vamos a sumar días y hacer que esto se guarde.
Ahora sí tiene más sentido porque termina el 6 de el mes 3, que sería enero, febrero, marzo. Ahora sí copiamos todo, nos venimos nuevamente a la primera celda de la primera fila y primera columna y pegamos y repetimos nuevamente los pasos. Como resultado ahora sí tenemos que terminamos nuestras pruebas el día 6 de marzo. Ya estamos, pero hay que tener en cuenta que empezamos desde el día de hoy. Si por alguna razón queremos empezar desde otra fecha y nosotros queremos indicarle qué fecha en este formato, entonces tenemos que usar una función como esta. Voy a pegar esa función de este lado, pero yo no usaré guiones, usaré slash. A esta función le pasamos una cadena y nos devuelve un objeto date. Entonces nosotros aquí, en vez de instanciar directamente, usamos la función toDate y le pasaremos día, mes y año como una cadena de esta manera. En este caso yo quiero que empiece desde el día 17 de julio del año 2016, por ejemplo. Si ejecuto de nuevo, entonces sí que empieza desde el 17 de julio y están finalizando las pruebas en esta iteración el 29 de octubre. Recordemos que estos días pueden variar porque incluso la cantidad de días intervalos cambia, no se hacen pruebas todos los días. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan podido repasar un poco de JavaScript así como yo lo he hecho.